La historia está ambientada en un tiempo cuando la humanidad básicamente había empujado su propia civilización al abismo debido a errores pasados, y entonces los magos aparecieron. Un hombre misterioso se pavoneó ante el presidente y audazmente declaró que su política centenaria de no es mi problema estaba oficialmente terminada. Estaban aquí para ayudar a la humanidad. En nombre de todos los magos, el gran mago Yanyu Gyokei de la UI se prometió sobre su honor resolver pequeños problemas, triviales como hambruna, guerra, agotamiento de recursos y cambio climático. Problemas que parecían no tener solución, fueron repentinamente resueltos por magia. El mundo fue salvado y entró en una edad dorada sin precedentes. El gran mago Yanyu Gyokei, quien lideró a los magos y repartió milagros como dulces, se había convertido en la persona más reverenciada, respetada y amada del planeta. Sin embargo, algo todavía le molestaba, tal vez culpa, pero ¿a quién le importa? Entonces, decidió adoptar un niño. Yanyu Gyokei explicó que el mundo todavía tenía demasiados problemas para que un mago los resolviera, por lo tanto, necesitaba más magos justos y talentosos para compartir la carga, y había elegido a este niño, el gran mago más grande del mundo. Prometió criar al chico para ser el segundo más grande siempre y cuando prometiera ayudarlo cuando llegara el momento. Yanyu Jin, todavía un niño adorable y curioso en ese momento, felizmente aceptó, y prometió con el meñique a su nuevo maestro. 26 años después, la atmósfera había cambiado. El rostro de un hombre se congeló en terror mientras escuchaba los desesperados gritos de su estudiante. En el suelo, una chica estaba en un estado de total pánico, su rostro empapado de lágrimas, temblando rogándole a su maestro que la salvara porque sus piernas estaban paralizadas, no quería morir. Justo entonces, una gran mano esquelética, toda piel y huesos, se extendió y se cerró alrededor de la cabeza de la pobre chica. Solo tuvo tiempo de emitir una última súplica desesperada antes de que su atacante terminara con ella. El hombre que presenció esto estaba comprensiblemente aterrorizado. Repentinamente recordó un rumor, uno que había descartado como una historia aterradora para niños, sobre un hombre del Castle que cazaba magos y los desmembraba con una magia retorcida y extraña. Ese hombre del Castle era Yu Jin, la única mancha en la reputación perfecta de la UIC, el discípulo exiliado por el mismo gran mago. Yu Jin emergió de las sombras como un casero viniendo a cobrar la renta el primero de mes, asustando a cualquiera con un corazón latiendo. El otro hombre colapsó de rodillas, capaz de no hacer nada más que retroceder impotentemente arrastrándose, frenéticamente diciéndole a Yu Jin que se mantuviera alejado. A pesar de su propia advertencia, vio a Yu Jin avanzar, gritó monstruo, y desató un hechizo de fuego. En su mente, aunque creía que la magia podía explicar todo, la abominación ante él definitivamente no estaba en el menú. Al final, fue tratado usando el exacto mismo método de copiar y pegar que la chica. Mientras tanto, en una oficina cercana, un grupo de prisioneros estaba teniendo una reunión de consejo muy alarmada. Cuando el ruido afuera se detuvo, se preguntaron si el equipo de rescate había llegado. Un suave clic y la puerta se abrió para la inmensa alegría de los prisioneros. Vitorearon, creyendo que sus horríficas vidas de esclavitud habían terminado, y justo en ese momento de euforia, Yu Jin asomó su aterradora cabeza y anunció: los encontré. Un rato después, la policía había acordonado la escena y estaba escoltando a las víctimas afuera. Estar encerrados por tanto tiempo los había dejado a todos en un estado de severa conmoción, pero afortunadamente nadie tenía ninguna lesión que amenazara la vida. La evidencia en la escena indicaba que las víctimas habían sido presionadas fuertemente juntas en un bulto grotesco y retorcido. Un oficial de policía comentó que todavía no podía acostumbrarse a este sitio y calculó que solo un mago particular que conocían podría haberlo hecho. Justo entonces, una voz alegre llamó el nombre Inspector King Hai. El oficial de policía se congeló mientras la persona que fue llamada preguntó sobre la condición de las víctimas. Yu Jin, viendo un rostro familiar, felizmente corrió a saludarla. La inspectora, aunque luciendo como si su fuerza vital hubiera sido drenada, todavía logró mantener un comportamiento profesional y lo saludó educadamente. Todos los ojos estaban en un saludo a Yu Jin, quien preguntó si estaba teniendo un día difícil. El oficial a su lado murmuró que tenía la sensación de que este caso no era simple, y Kim Un-hai parecía estar de acuerdo. Yu Jin, completamente ajeno, solo quería saber sobre las víctimas secuestradas. Escuchando a Kim Un-hai decir que la vida de nadie estaba en peligro, dejó escapar un suspiro de alivio, llamándolo una gran fortuna. Relató que cuando abrió la puerta, las víctimas estaban echando espuma por la boca y gritando caóticamente, haciéndolo preocuparse de que llegaba demasiado tarde y habían sido brutalmente torturados. Entonces, naturalmente, había llamado a una ambulancia primero. Expresó su disgusto al enterarse de que estos magos malvados habían secuestrado a los indigentes y fugitivos para forzarlos a crear materiales mágicos. Mientras hablaba, Yu Jin casualmente levantó una bola babosa y retorcida de personas enredadas. Los culpables dentro de la bola gimieron disculpas y le rogaron que liberara el hechizo, pero nuestro héroe no les prestó atención. Simplemente les aconsejó que se desvanecería después del sueño de una noche y que deberían usar ese tiempo para reflexionar sobre sus decisiones de vida. Entonces, con un suave giro de su mano, la retorcida bola de calamar humano convulsionó, se encogió, y finalmente se convirtió en una pequeña canica en su palma.
todo con una banda sonora de gritos amortiguados. Kim Un-jae, a pesar de haber visto esto antes, no pudo evitar estremecerse. En su opinión profesional, el mago Yu-jin, desde su apariencia hasta su magia, era increíblemente sospechoso y completamente horroroso, pero también era una de las personas más amables que conocía. Un hecho exasperante, le encantaba entrometerse en todo y había ayudado a la policía innumerables veces sin pedir nada a cambio. Realmente no puedes juzgar un libro por su cubierta extraña y aterradora, pensó antes de inclinarse profundamente y agradecer formalmente a Yu-jin por su ayuda. Él solo se rió y le dijo a la inspectora que no fuera tan formal porque los problemas causados por magos naturalmente deberían ser resueltos por magos. Yu-jin incluso ofreció ayudar cuando ella lo necesitara, aparentemente sin darse cuenta de que su apariencia en sí misma era una perturbación pública. Kim Un-jae, aunque aterrorizada, no podía hacer nada, su apariencia era demasiado difícil de ignorar. Yu-jin continuó mencionando el rumor de un asesino serial suelto, que estaba poniendo ansiosos a los ciudadanos. Estaba en el caso, rastreando al culpable poco a poco. Describió al asesino como teniendo un rostro aterrador y un modo operandi brutal, enfatizando que tenían que detenerlo antes de que más gente inocente saliera herida. Le dijo a Kim Jae que se asegurara de avisarle si encontraba alguna pista. La inspectora reacia aceptó mientras una pregunta silenciosa gritaba en su mente: debería decirle que la persona en los rumores es él. Viendo a Yu-jin revisar su teléfono y decir que se estaba haciendo tarde, Kim Un-jae, a pesar de su agotamiento, educadamente le preguntó qué estaba planeando hacer. Respondió honestamente que estaba a punto de comenzar algo que había estado preparando, y por cierto, esto era para ella. Kim Un-jae se sobresaltó mientras Yu-jin, perdido en pensamiento, le dijo que recordara promocionarlo para él antes de irse, mientras otro oficial estaba leyendo los derechos a los magos convertidos en canica. Kim Un-jae sintió piel de gallina mientras miraba el papel en su mano. Se preguntó si este hombre tenía alguna idea de lo que era una situación. 30 años después de que la corporación de magos bajo el gran mago Yang Yuyok fue establecida, la magia se había vuelto indispensable en casi todos los campos. Sin embargo, el número de magos todavía era muy pequeño. Contra este telón de fondo, un anuncio para la Academia de Magia Prime fue transmitido, instando a las personas a desbloquear su potencial mágico oculto y convertirse en magos prestigiosos. Justo al pie del edificio, mostrando ese anuncio, Yu-jin estaba personalmente repartiendo volantes para su propia academia, la Academia de Magia de Yu-jin. Prometiendo enseñar magia útil a una matrícula razonable, su mente se fue de regreso a la promesa que le hizo a su maestro. Aunque ya no podía caminar a su lado, siempre se había preguntado cómo podía ayudar al mundo. Se dio cuenta de que demasiadas personas aprendían magia solo para usarla para dañar y explotar a otros. Detenerlos caso por caso era solo una solución temporal. Había buscado un mejor camino, uno que tuviera el mayor impacto como el discípulo del gran mago. Perdido en pensamiento, la voz gentil de una maestra liderando un grupo de niños en una excursión llegó a sus oídos. Observó a los niños charlando y obedeciendo a su maestra. Repentinamente, la maestra se congeló, tratando de suprimir una ola de miedo primordial mientras encontraba la aterradora mirada de Yu-jin desde el otro lado de la calle, y rápidamente instó a los niños a caminar más rápido. En ese mismo momento, Yu-jin tuvo una epifanía. Lo había encontrado, una manera de nutrir magos con buenas mentes, conocimiento y carácter, personas que pudieran usar magia para contribuir al mundo. Y eso nos lleva al presente. Yu-jin, completamente ignorando la mirada de puro terror en el rostro de una mujer que pasaba, entusiastamente la invitó a revisar su academia. Divagó sobre los beneficios de los niños aprendiendo magia, desde mejorar la creatividad hasta construir buen carácter, e incluso mencionó una clase para no mayores. Cuando la mujer huyó, simplemente pensó que educar a los hijos de uno era una decisión de peso que requería cuidadosa consideración. Entonces se dio cuenta de que todavía no había repartido un solo volante. La verdad era que para los transeúntes, Yu-jin era genuinamente aterrador. Las personas susurraban entre sí que no lo miraran a los ojos e incluso consideraron llamar a la policía. Nuestro héroe parecía no notar la tensión, solo pensando que todos estaban ocupados y caminando demasiado rápido. Decidió que necesitaba una manera de captar su atención. Después de un momento, una idea apareció en su cabeza. Repentinamente, un sonido como agua hirviendo resonó alrededor, causando que muchas personas curiosas voltearan sus cabezas. A pesar de las advertencias de sus amigos, era demasiado tarde. Vieron a Yu-jin lentamente inflándose, transformándose en un monstruo gigante y horroroso. No percibió el terror de la multitud, estaba enfocado solo en su objetivo: más grande, más largo, debe repartir más volantes. Cuando era tan grande como un hombre tubo inflable cercano, sintió que era justo y comenzó a extender sus tentáculos hacia el público para darles un volante. Los volantes también podían hablar, lo que envió a la multitud alarmada gritando y corriendo. Aún así, Yu-jin no se detuvo. En medio de gritos de "sálvenme", estaba perdido en su propio mundo.
Pensando que esta era una gran estrategia de marketing, recordó un tiempo en que su maestro lo llevó a un parque de diversiones y cuán impresionado estaba por un payaso alto en Sancous. Su maestro había dicho que usar magia para crear recuerdos felices para otros era un buen uso de la magia. Repentinamente, una voz de la multitud lo acusó de ser el asesino serial, un mago malvado que comía personas. Sin embargo, Yujin completamente malinterpretó, no se dio cuenta de que estaban hablando del monstruo gigante de tentáculos en el que se había convertido. Pensó que el asesino serial real estaba cerca. Justo entonces, una voz llamó su nombre, seguida por un ataque devastador. Yujin reaccionó instantáneamente, protegiendo a un joven empujándolo a un lado y tomando todo el peso del ataque él mismo. El recién llegado, Cho-Yok, el director de la Academia Prime, se sacudió las manos y se burló, diciendo que salió a ver cuál era la conmoción y no esperaba encontrar al monstruo asesino causando una escena. Declaró que este era un lugar para futuros magos, y una cosa asquerosa como Yujin no era bienvenida. La aparición de Chayak inmediatamente emocionó a la multitud, quienes comenzaron a vitorear por él. El director Prime se burló para sí mismo, complacido con la publicidad gratuita, aunque ligeramente decepcionado por usar un ataque tan básico, pero cuando el humo se disipó, no había cadáver. Yujin estaba parado justo frente a él, recordándole que usar magia peligrosa en medio de la ciudad probablemente no era una buena idea. Chayak tropezó hacia atrás en impacto, incapaz de creer que su oponente todavía estaba vivo. Después de que le volaran la cabeza, antes de que pudiera procesarlo, Yujin había cerrado la distancia, agarró su cara, y lo acusó de ser el asesino serial que dañaba personas inocentes. Chayak estaba completamente confundido, pero nuestro héroe estaba en racha explicando su lógica perfecta. Las personas comenzaron a gritar el asesino está aquí cuando atacó, entonces obviamente tenía que ser el asesino. Yujin continuó condenando las acciones del director por disparar magia a la cabeza de alguien, llamándolo un uso imperdonable de magia. Entonces lanzó un hechizo que causó que el cuerpo de Cho-Yok se derritiera como una barra de helado en el sol caliente, diciéndole que espiara sus pecados cuando despertara. Con eso arreglado, Yujin se volvió para irse, anunciando que había llamado a la inspectora Kim y volvería a repartir volantes, pero se detuvo en seco cuando vio que la calle una vez bulliciosa ahora estaba completamente desierta. En otro lugar, dos trabajadores de oficina estaban viendo un vídeo del incidente. La mujer se maravilló de cuán aterrador era el monstruo mientras el hombre sugirió que podría ser un hechizo de disfraz y mencionó el rumor de que era el discípulo del gran mago Jan Yu-Hok. Escuchando esto, la mujer decidió preguntar directamente a su jefa, Yana, la hija biológica del gran mago y también una discípula. A pesar de las protestas de sus colegas, corrió, le mostró el teléfono a Yan, y preguntó sobre el monstruo. Ambos pensaron que Yan estaría molesta. En cambio, la líder de equipo solo pronunció un nombre, Yan Yayen, entonces fríamente dijo que no lo conocía mientras aplastaba el teléfono en su mano. La empleada cayó de rodillas para disculparse, pero Yana ya estaba perdida en sus propios pensamientos. No podía estar equivocada, ni siquiera después de docenas de años. La oportunidad de finalmente probarse a sí misma ante su padre había llegado. La posición de discípula principal sería suya, y Yujin sería su examen final de graduación. De vuelta con Yujin, estaba en la estación de policía arreglando la cara de Cho-Yok y disculpándose por el malentendido. Bajo la mirada crítica de Kim Hai, el director Prime solo quería que lo dejaran solo. Yujin alegremente dijo que si estaba molesto por su distribución de volantes, podría haberlo dicho en lugar de, ya sabes, atacarlo. Kim Un-hai, al final de su cuerda, aconsejó a Yujin dejar el caso del asesino serial a la policía y enfocarse en abrir su academia. Yujin finalmente captó la indirecta, diciendo que iría a encontrar otro lugar para repartir volantes. Kim Un-hai forzó una sonrisa, lo despidió, y se dijo a sí misma que cuidarlo era como cuidar niños. Justo entonces, Yujin dijo algo que envió un escalofrío por la columna de todos. Siguiente, creo que intentaré pararme frente a una escuela primaria, murmuró sobre el título maestro. Yujin determinado a reclutar estudiantes rápidamente y convertirse en un maestro que produce magos excelentes. Retrocedamos la cinta de la vida de Yana un poco. Después de lanzar con éxito su primer hechizo, la pequeña niña, temblando de emoción, inmediatamente corrió a mostrarle a su padre. Jan Yu-Hok orgullosamente declaró que ahora también puede manejar magia. En respuesta a la alegría incontenible de su hija, Jan Yu-Hok solo gentilmente y afectuosamente acarició su cabeza, reconoció su talento, atribuyéndolo a genética superior y afirmando lo obvio, por supuesto que puedes, eres mi hija. Sin embargo, tampoco perdió la oportunidad de enseñarle a su hija una cosa o dos, recordándole que ser especial no era un boleto para presumir o ser arrogante. La verdadera especialidad, explicó, solo brilla cuando haces algo digno de ello. Esperaba que se convirtiera en alguien verdaderamente especial, alguien digno del talento extraordinario que generosamente había transmitido. Yana brilló, jurando por su vida que se convertiría en una gran maga, justo como su padre. Entonces, inmediatamente, preguntó dónde estaba el tío Yujin porque absolutamente tenía que mostrarle su nuevo truco ahora mismo. Escuchando ese nombre, la sonrisa de Jan Yu-Hok se desvaneció como en un interruptor de luz y su expresión se oscureció. Le dijo a
Su hija que Yu-jin, para decirlo suavemente, era un noco certificado. El recuerdo se desvaneció, jalando a Yana de vuelta al presente, donde estaba siendo mantenida cautiva por las largas quejas de Chayak. Estaba divagando sobre Yu-jin, describiendo la magia grotesca que había convertido a alguien en un desastre tembloroso y pegajoso, un hechizo tan extraño que ni siquiera estaba seguro de si podía considerarse magia. El rostro de Yu-jin en ese momento, habiendo claramente renunciado a ser humano, todavía atormentaba sus pesadillas. Yana gentilmente intervino, recordándole la información de que Yu-jin una vez había adoptado huérfanos de guerra y los entrenó como sus discípulos, pero Cho-yok lo descartó, molestándose cuando específicamente preguntó sobre la magia de Yu-jin. Insistió en que su pérdida fue solo una casualidad, un ligero retraso puramente debido a descuido. Esta vez, presumió que estaba preparado, habiendo reunido al equipo del curso de combate de su academia. Estaba confiado en que no importaba qué tipo de hechizo monstruoso usara Yu-jin, su fuerza combinada lo aplastaría. Yana había escuchado suficiente, se levantó antes de que Chayak pudiera terminar su monólogo, señaló bruscamente su malentendido. Estaba aquí por información, no una charla de cómo le patearon el trasero. Mientras se volvía para irse, Cho-yok gritó que esperara, pero ella no disminuyó la velocidad, incluso lanzando un no me busques por encima del hombro. Viendo esto, sus guardaespaldas se adelantaron para bloquear su camino, declarando su comportamiento inaceptable y exigiendo que se disculpara con el director Choi y cooperara. Uno de ellos incluso infló su pecho, diciendo que no necesitaban alguna mocosa arrogante, de todos modos, podían manejarlo ellos mismos. Desde su oficina, la voz de Chayak resonó, diciéndole a sus hombres que la dejaran ir. Se burló de que aunque pudiera haber heredado la magia del gran mago, claramente perdió la lección de modales. El precio por ese pequeño discurso fue una sorpresa de renovación de oficina de alta velocidad. En menos de 5 segundos, Yana había destrozado todo y derribado a todos en la habitación. Antes de hacer su gran salida, dejó al director Choi con un consejo útil: tal vez enseñar a sus matones algunos modales antes de intentar enseñarles magia. Mientras tanto, en otro comedor, nuestro protagonista estaba en una relación muy tensa con su portátil. Una serie de amus entremezclada con clics y timbres de su dispositivo estaba lentamente desgastando los nervios de todos. Finalmente, un hombre no pudo soportarlo más, se acercó furioso, quejándose de que el ruido era un asalto a su alma. Su novia intentó detenerlo, pero estaba determinado, exigiendo que Yu-jin mantuviera el volumen bajo. Sin embargo, al enfrentar al protagonista, el hombre vio algo que pasaría el resto de su vida tratando de olvidar. Yu-jin solo levantó la vista, su rostro una máscara de pura inocencia, y preguntó: ¿estoy siendo demasiado ruidoso? El puro horror de ese rostro envió al hombre tambaleándose hacia atrás, apresuradamente tartamudeando sobre un caso de identidad equivocada y rogando a Yu-jin que por favor continuara. Ignorando a la pareja mientras se apresuraban hacia la salida, Yu-jin murmuró para sí mismo sobre los horrores de los algoritmos modernos. Refunfuñó que se suponía que estaba buscando datos, pero había estado navegando sin rumbo por quién sabe cuánto tiempo y estaba completamente perdido. Recordó el consejo de Kim Sun-un-hai: en estos días, los anuncios de redes sociales en Instagram o YouTube eran el camino a seguir. Nadie miraba volantes de papel ya. Yu-jin seriamente consideró el camino de la publicidad en línea y se prometió que se concentraría en los materiales esta vez. Justo entonces, un video recomendado sobre Yana apareció en su pantalla, captando su atención. Al mismo tiempo, un ligero toque en el hombro hizo que Yu-jin saltara de su piel. Inmediatamente entró en pánico, tartamudeando: solo estaba mirando por un segundo. Volveré al trabajo ahora mismo, lo juro. Jun-hai, quien lo había tocado, ahora estaba igualmente asustada por su intensa reacción. Dándose cuenta de que había asustado a la pobre chica, Yu-jin torpemente se disculpó. Jun-hai estaba gritando internamente sobre su rostro horroroso, pero logró mantener uno serio. Confirmó que era Yu-jin y anunció que alguien muy importante quería verlo, invitándolo a venir con ellos. Mientras caminaban, Jon estaba pegado a su teléfono, tranquilizando a alguien al otro lado de que sería bueno, se quedaría con el grupo, y que nada sospechoso podría suceder justo en medio de la ciudad. La curiosidad de Yu-jin estaba escrita por toda su cara. Pidió una pequeña pista, forzando a Jun-hai a hilar una historia sobre una sorpresa, aunque interiormente estaba poniendo los ojos en blanco ante su emoción fuera de lugar. Jon, por otro lado, estaba nervioso. El aura que venía del protagonista solo era suficiente para congelar agua, y no tenía idea de cuándo este tipo podría explotar. Decidió que jugar a guía turístico de una bomba de tiempo potencial era agotador. Regresó en su mente a su sesión informativa de misión con Yan. Ella había proporcionado un archivo: Yan Yayen, 34, un huérfano de guerra que su padre había adoptado y entrenado como mago. Era un ex jefe de investigación que había desaparecido hace 14 años. Jon estaba impactado al saber que el rumor de que era el discípulo del gran mago era realmente cierto. Jun-hai, mientras tanto, no podía reconciliar la imagen del adorable chico en la vieja foto con la máquina combustible de pesadilla caminante frente a ella.
Ahora, Yana les había encargado traer a Yujin mientras ella hacía sus preparativos. Cuando Jon había preguntado vacilante qué planeaba hacer, Yana relató que en el momento de la desaparición de Yujin, su padre había dicho que era una decepción, el que más favorecía simplemente se había ido sin una palabra, por lo tanto, necesitaba confirmar si su reaparición después de más de una década era una amenaza o un intento de empañar el buen nombre del gran mago Yanu. Aplastó el objeto en su mano hasta convertirlo en polvo, declarando que si tenía incluso una pizca de mala intención, ella personalmente se encargaría del resto. De vuelta en el presente, Yunhai podía sentir los ojos de pez muerto de Yujin clavándose en la parte posterior de su cabeza. No podía entender por qué la estaba mirando fijamente con esa mirada escalofriante y fría que envió un escalofrío por su columna. Repentinamente, como un fantasma en una película de terror, Yujin estaba justo junto a su oído, susurrando que ahora entendía. Trabajaba con Yana, la había visto en un vídeo, mientras sostenía su teléfono para mostrárselo. Yunhai, impulsada por puro terror, lo golpeó fuera de su mano y gritó plan B, derríbenlo ahora. Jon solo pudo suspirar internamente, sabía que terminaría así. Lanzó un ataque desde arriba, y el cuerpo de Yujin explotó en una pila de fluido viscoso. El pánico estalló, ambos se asustaron, creyendo que habían arruinado royalmente la misión. Está muerto, tartamudeó Jon. «¿Por qué le cortaste la mano?», respondió Yunhai exasperada. «Entendería si fueras tú, estaba detrás de mí, mirando con esos ojos espeluznantes, y entonces me alcanzó». Fue un reflejo. Antes de que pudiera terminar, para su absoluto horror, las piezas de Yujin comenzaron a retorcerse y reensamblarse. Se reformó sinceramente disculpándose por asustarla, pero agregó que convertirlo en salsa de carne molida era quizás un poco de exageración. Este giro de eventos hizo las palabras de Yana dolorosamente claras. Cuando habían expresado preocupaciones sobre enfrentar a un discípulo del gran mago, ella les había asegurado que Yujin era solo un investigador. Había elogiado las habilidades de Jon y Yunhai, afirmando que no eran aficionados verdes como Choyok. Fue ese voto de confianza lo que había solidificado su resolución, una resolución que ahora se sentía increíblemente tonta, y así, cuando Yana finalmente llegó a la escena, fue recibida por una vista espectacular. Yunhai y Jon atascados juntos en una pose de pretzel alarmada, gritando a todo pulmón. En el momento en que Yujin reconoció a Yana, ella disparó una explosión giratoria de energía hacia él, enviándolo volando para poder obtener un informe de estado de sus subordinados. Jon y Yunhai jadeando explicaron que su magia era inútil, podía regenerarse de cualquier herida, rompió sus capas defensivas como si estuvieran hechas de vidrio, y un solo toque de él fue todo lo que se necesitó. La creciente multitud de espectadores estaba molestando a Yana, así que rápidamente creó un círculo mágico y teletransportó al grupo a otro lugar. Cuando aterrizaron en una nueva ubicación, Yujin todavía estaba deslumbrado, no podía creer sus ojos. Yana estaba toda crecida. Han pasado 14 años, pensó. La pequeña niña de aquel entonces ahora tenía 22 años. Me pregunto si todavía recuerda a su tío Yujin. Pero Yana no estaba de humor para una reunión familiar. Fríamente preguntó por qué estaba metiéndose con su gente. Yujin honestamente explicó que fue solo un malentendido y que habían entrado en pánico y lo atacaron primero. Sin embargo, Yana lo descartó. «No necesito los detalles», declaró. «Estaba buscando una excusa para pelear contigo y me la acabas de entregar en bandeja de plata». Lo acusó de haber pasado todos estos años aprovechándose de su reputación como el discípulo del gran mago para cometer todo tipo de actos depravados. «Hoy», declaró, «personalmente pondría fin a todo para demostrar que era la que verdaderamente estaba al lado de su padre». Con eso, Yana desató una serie de hechizos complejos y ordenó: «Y no te atrevas a hablarme como si fuéramos viejos amigos». Dentro de la oficina de Chayak, la atmósfera era más pesada que avena de un día. Una multitud de aprendices indignados estaba teniendo un colapso colectivo. Enojados argumentaron que todo este incidente era una bofetada en la cara, no solo al director, sino a toda la marca de la academia. Un estudiante particularmente dramático declaró que incluso si el culpable era la hija del gran mago, tenían que enseñarle a esa mocosa arrogante una lección, tal vez incluyendo una carta de reprimenda, fuertemente redactada y alguna forma de vergüenza pública. Justo cuando estaban a punto de formar un comité con antorchas y jorques, Chayak, con la mirada cansada de un hombre que había visto demasiado, lentamente aconsejó a todos calmarse. Entendía que estaban enojados, pero tenía una pequeña historia que compartir. Explicó que la chica no solo estaba aprovechándose de las conexiones familiares, tenía la sangre del mago más grande del mundo, Yan Yoyok, fluyendo por sus venas. Chayak recordó una misión pasada para aniquilar una organización de magos criminales donde formó equipo con ella. Admitió que fue la primera vez en su carrera que se sintió como un personaje secundario en el anime de alguien más. La brecha de poder entre ellos era ridículamente enorme, y confesó que si todos los magos de combate en la academia, incluyéndolo a él,
fueran a atacarla de una vez, ni siquiera desordenarían un solo mechón de su cabello. Irónicamente, la misma mujer que Cho-yok no podía tocar estaba actualmente desatando todo lo que tenía sobre Yu-jin como si fuera el jefe final del universo, observando desde las líneas laterales. Jon solo podía maravillarse de su fusible inusualmente corto, que se manifestaba como hechizos que parecían sospechosamente como desastres naturales. Estaba aún más asombrado de que Yu-jin, ya sabes, todavía estaba de pie. Por su parte, Yu-jin estaba ocupado desviando hechizos que terminaban el mundo mientras analizaba la situación en su cabeza. La Yana que conocía no volaría en una rabia de esta magnitud solo porque se despertó del lado equivocado de la cama. Entonces, decidió emplear la táctica revolucionaria de simplemente preguntar qué pasa. Escuchando la pregunta de Yu-jin, el medidor de rabia de Yana alcanzó masa crítica. Silencio, rugió, llamándolo traidor. Lo acusó de traicionarla a ella y a su padre, de desaparecer sin una palabra, y luego tener el descaro de regresar y empañar el título sagrado del discípulo del gran mago. Por lo tanto, como la verdadera discípula de su padre, estaba justamente haciéndolo pagar el precio. Yu-jin escuchó esta diatriba con un profundo sentido de desconcierto. No podía recordar haber hecho nada malo a ella y estaba genuinamente confundido de por qué su reunión después de una década involucraba que ella intentara vaporizarlo. Fue entonces cuando un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, ella todavía no podía usar magia. Un recuerdo inundó de vuelta, llevando a Yu-jin a una conversación hace mucho tiempo con su padre. Recordó preguntando sobre Yana y su padre había respondido torpemente. Dijo que esperara un poco más. También recordó su pequeño rostro preocupado mientras confesaba que otros niños con poderes habían aprendido hechizos básicos mientras ella todavía estaba atascada en el equivalente mágico de aprender a atarse los zapatos. ¿Qué debería hacer?, había preguntado, aterrorizada de que si no podía convertirse en una maga. Su padre, Yu-jin, gentilmente la había interrumpido, asegurándole que era la hija que el gran mago más amaba en el mundo. Había prometido que él y su padre resolverían algo y que cuando finalmente pudiera usar magia, practicarían juntos hasta que la mandíbula de su padre cayera en asombro. La promesa fue sellada con un juramento de meñique. De vuelta en el presente, Yu-jin se pateó mentalmente, disculpándose silenciosamente con Yana por romper ese voto sagrado. Mientras tanto, Yana estaba mirando fijamente a su oponente, el monstruo humanoide al cual había lanzado todo su arsenal mágico sin aterrizar un solo golpe. Estaba comenzando a preguntarse seriamente si esta cosa era inmortal. Yu-jin, sin embargo, todavía estaba perdido en pensamiento, reflexionando sobre su transformación y el hecho de que se había ido antes de verla convertirse en una maga. Las cosas estaban comenzando a tener un tipo retorcido de sentido. Por su parte, después de desatar una ráfaga de ataques, Yana estaba comenzando a sentir la fatiga, dándose cuenta de que había sido demasiado apresurada y quemó sus reservas de maná. Se dijo a sí misma calmarse y analizar la situación como una verdadera profesional. El enemigo estaba claramente demasiado confiado en su habilidad de regeneración, por eso estaba parado ahí como una estatua. Cada mago excepto el gran mago por supuesto tenía un límite y había muchas maneras de contrarrestar una construcción enfocada en regeneración. Repentinamente el rostro de Yu-jin se iluminó. Perdón Yan, fui lento en captar, dijo alegremente. Explicó que estaba tan feliz de verla de nuevo que había olvidado algo importante. Entonces procedió a tejer una narrativa enteramente de su propia creación. Aparentemente, ella quería mostrarle todos los hechizos que había dominado por su cuenta para demostrar cuán increíble se había vuelto. Continuó su charla de un solo hombre, hipotetizando que quería demostrar que podía convertirse en una maga excelente por sí misma. Yu-jin expresó asombro genuino, preguntándose qué tipo de régimen de entrenamiento infernal debió haber pasado para dominar tantos hechizos, y terminó diciendo era brillante y su padre debe estar tan orgulloso. Desafortunadamente, el elogio de Yu-jin no actuó como una bomba calmante, sino más como un cuchillo cerrado sumergido en jugo de limón y sal. La arrastró de vuelta a un recuerdo de su padre mismo. La había elogiado por hacerlo bien, por dominar la magia en un solo año, y pasar el examen de entrada, justo como se esperaba de mi hija, había dicho. Pero entonces agregó que era solo el primer paso para convertirse en la mejor entre sus discípulos. Cuando ella había gorjeado ansiosamente que esperaba que le enseñara más, Jan Yoyok había sonreído y dicho que si mantenía el esfuerzo, esperaría el día en que se convirtiera en una discípula tan digna de elogio como su amado Yu-jin, tan digna de elogio como Yu-jin. Esas palabras se habían convertido en una cicatriz permanente en su corazón. Nunca había dejado de pensar en magia, había caminado la línea entre la vida y la muerte, y había logrado innumerables logros. Su padre siempre la elogiaba, pero nunca una vez la llamó su discípula más orgullosa. Ese lugar estaba permanentemente reservado para Yu-jin, el tipo que lo decepcionó y luego se desvaneció. Mientras tanto, Yu-jin estaba mentalmente palmándose la espalda. Su técnica de psicoterapia, que desarrolló al fundar su academia, estaba claramente funcionando. Un maestro tenía que elogiar los esfuerzos de un estudiante en detalle insoportable para calmarlo. Definitivamente estaba funcionando. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, Yana aplastó el objeto en su mano. Todo el trabajo de su vida, todo lo que había construido, descartado por él como una rabieta infantil,
Yunhai observó con horror mientras Yana tragaba un cóctel de elixirs mágicos mezclados. Ya que te sientes tan generoso, viejo, gruñó Yana, veamos si puedes regenerarte de esto. Tenía que escapar de este sentimiento sofocante de inferioridad a cualquier costo. El grito desesperado de Yunhai no se perdió en el viento mientras advertía que usar ese hechizo aquí los mataría a todos de verdad esta vez. Viéndola manipular la magia cruda, Yujin estaba genuinamente impresionado. Esta chica verdaderamente había alcanzado el pináculo de la magia con el hechizo de triple lanzamiento. Se preguntó cuán duro debió haberse presionado para alcanzar este nivel. Un deseo chispeó dentro de él para ayudarla a crecer aún más fuerte, para honrar sus esfuerzos y ayudarla a elevarse, pero se dio cuenta con un destello repentino de percepción que el elogio no era lo que necesitaba ahora mismo. Mientras todavía estaba aturdida, Yujin fácilmente la sometió. Le dijo que lo que realmente necesitaba era un diagrama de control manual para el hechizo de triple lanzamiento a través de observación de encantamiento, un ajuste menor en su relación de distribución de maná impulsaría su eficiencia. Señaló que su magia era innecesariamente compleja y lo que necesitaba era una guía para escalar al siguiente nivel. Entonces procedió a darle una conferencia detallada no invitada, señalando fallas desde este ángulo a ese ángulo, incluyendo su hechizo de movimiento de alta velocidad de antes, yaciendo en el suelo a cierta distancia. Yunhai no estaba segura de si debería estar contenta de estar viva o considerar esto un destino peor que la muerte. El rostro de Yan se había vuelto peligrosamente oscuro. Se lanzó, lanzando un puñetazo y gritando que después de más de 10 años, todavía no había dejado ese hábito insoportable. Mientras Yujin la miraba con la expresión en blanco de un perro dorado confundido, dijo con frustración amarga: ni siquiera sabes lo que hiciste mal, ¿verdad? Comenzó a explicar que solo estaba tratando de ayudar, pero ella enojada lo interrumpió. ¿Por qué?, exigió. Señalaría cada una de sus fallas frente a otros en medio de una batalla. Le rogó, por el amor de todo lo sagrado, que por favor leyera la habitación. Amargamente relató una vieja historia sobre cómo una vez horneó galletas para el cumpleaños de su padre. Yujin había comido una y justo frente a su padre había útilmente comentado que estaban un poco quemadas y había usado el tipo equivocado de harina. Yana revivió la vergüenza aplastante del alma de ese momento, gritando que necesitaba dejar de entrometerse en los asuntos de otras personas y luego palmarse la espalda por ayudar. Estaba llorando y furiosa al mismo tiempo, un estado patéticamente adorable que hizo que Yunhai no pudiera evitar pensar que la historia de las galletas era realmente bastante linda. Yujin, continuando su clase magistral en comunicación fallida, decidió que el mejor curso de acción era liberar su hechizo para darle a Yana algo de espacio para enfriarse. Después de liberar a Juan con un rápido perdón, escuchó a Yana murmurar que si seguía peleando, solo se vería como una rara. Repentinamente, preguntó cuándo comenzó a usar magia, porque él y su padre habían intentado todo en ese entonces sin éxito. Después de un largo silencio prolongado, Yan respondió: el día después de que te fuiste. La respuesta sumergió a Yujin en un silencio pensativo y pesado. La batalla había terminado, Juan estaba de vuelta a su forma original. Yan les dijo a él y a Yunhai que el trabajo estaba hecho y deberían regresar. Mientras pasaba junto a Yujin, agregó que muchos magos ya no lo consideraban uno de ellos. No le importaba cómo se las arreglara, pero mejor que no empañara el nombre de su padre. Le advirtió que vigilara cada uno de sus movimientos y para el gran final declaró que ni ella ni su padre tenían un lugar para él ya. Y entonces una astilla de conciencia debe haber pateado, porque se volvió y preguntó dónde se estaba quedando Yujin para poder darle un aventón. Le ofreció su tarjeta de presentación, advirtiéndole que solo la contactara en caso de emergencia y que esto era solo para que no fuera a chismear con su padre. Justo entonces, algo absolutamente horrífico sucedió. Yujin repentinamente metió su mano directo en el pecho de Yana. Todos se congelaron. En medio de los gritos horrorizados de los espectadores, Yujin sacó un corazón de su cuerpo, lo miró fijamente, susurrando con incredulidad y desesperación. Esperaba que esto no fuera cierto. Se había prometido a sí mismo que confiaría, pero ahora, enfrentado con el corazón que su propio maestro había tomado, Yujin simplemente no podía aceptar esta verdad devastadora. Sumergiéndose profundamente en el pasado, un tipo llamado Friedrich estaba volando en rabia sobre el gran plan de Yan Yuhok y que cambiaría el mundo. Furiosamente exigió saber qué estaba pensando Yan Yuhok, solo para que le dijeran con calma exasperante que bajara la voz para no reventar los tímpanos de nadie. Naturalmente, esto solo hizo a Friedrich aún más enojado. Rugió completamente incapaz de soportar la idea de enseñar magia a una raza que consideraba tan sofisticada como una bolsa de martillos. La humanidad. Friedrich lanzó una diatriba sobre por qué los magos tuvieron que jugar al escondite durante más de 1000 años, declarando que esos humanos estúpidos ni siquiera podían manejar conocimiento básico sin tropezarse y tambalearse hacia la destrucción. Aclaró que solo había aceptado el plan de Yan Yuhok porque creía que los magos deberían liderar a la humanidad, no entregar un arma mágica cargada a un montón de niños pequeños. Yan Yuhok solo se rió de eso. Cariñosamente llamó tonto a su amigo.
y gentilmente le recordó que cuidara sus palabras ya que los magos técnicamente también eran humanos. Explicó que su mismo acto de desaparecer fue la razón por la cual la magia se había estancado. Esta gran revelación mágica no era sobre salvar a nadie, era para que ambos lados finalmente pudieran comenzar a subir de nivel juntos. Esta explicación realmente cayó a Friedrich por un segundo, pero entonces una explosión rasgó el aire. Jan Yoyok se volvió con una expresión inexpresiva para ver que su amigo acababa de disparar un rayo de energía, destruyendo todo a la vista. Con un giro indiferente de su muñeca, Friedrich había apagado varias vidas y sarcásticamente dijo: ¿es esto lo que llamas prosperar juntos? Después de un momento de silencio pensativo, Jan Yoyok ofreció un consejo. Dijo que si Friedrich era tan escéptico, debería agarrar palomitas de maíz y mirar en silencio desde las líneas laterales porque los tiempos estaban cambiando y los magos tendrían que cambiar con ellos. Incluso ofreció una pequeña predicción: ¿qué pasaría si entre el enjambre de moscas que Friedrich tanto despreciaba, surgiera un poder lo suficientemente fuerte como para hacer que incluso el llamado mago más fuerte como él pareciera un aficionado? Para rematar, Jan Yoyok le advirtió que hasta ese día, Friedrich no era nada más que un mago mediocre buscando pelea con un gran mago. De vuelta en el presente, Yana finalmente despertó al sonido de susurros silenciosos sobre por qué había sido tan imprudente. Yunhai fue la primera en notar, dejando escapar un gorjeo feliz. Todavía aturdida, Yana preguntó dónde estaba, solo para que Yujin inmediatamente metiera su rostro aterrador en su espacio personal para preguntar si estaba bien. La expresión del hombre era suficiente para ponerle los pelos de punta. Yunhai rápidamente saltó para explicar que esta era la academia de su tío Yujin. Viendo a su sobrina todavía frunciendo el ceño con una mirada de qué demonios, explicó más su decisión de abrir una academia de magia. Se quejó de que estaba abrumado con decoración interior y reclutamiento de estudiantes e incluso estaba siendo forzado a aprender cómo usar redes sociales para promoción. Sin embargo, ya no tenía energía cero para preocuparse por los problemas de marketing de su tío. Su mano fue a su pecho mientras se preguntaba si su corazón estaba realmente bien. Después de ser sin ceremonias arrancado y luego metido de vuelta con algún tipo de magia grotesca, después de un momento, se volvió hacia sus compañeros de equipo y exigió saber cómo podían estar tan tranquilos, solo charlando casualmente con un tipo que literalmente había abierto su caja torácica. Yunhai se estremeció ante la expresión bastante gráfica de Yana mientras Juan apresuradamente intentó suavizar las cosas. Presentó a Yujin como el director de la academia y explicó que sabía todo, incluyendo el gran secreto sobre su corazón. Esto solo impactó más a Yana. No podía creer que su tío había realizado una cirugía a corazón abierto improvisada solo para revisar las cosas. Juan continuó, explicando que porque había usado tanta magia poderosa, la onda de impacto resultante había golpeado el punto débil de su corazón, causando que colapsara. Todos habían estado asustados a muerte, y dado que la situación del corazón era alto secreto, Yujin había entrado en pánico, recogió a todo el equipo, y corrió aquí en lugar de un hospital. Ahora sabiendo la historia completa, Yana sintió un lío enredado de emociones, murmuró una disculpa por molestar a su tío, e intentó irse. Justo entonces, Yujin la llamó de vuelta, diciendo que tenía algo importante que discutir. Viendo a sus amigos dudar, Jan solo les dijo a Juan y Yunhai que siguieran adelante. En su camino de salida, los dos inmediatamente comenzaron a chismear sobre Yujin. Juan teorizó que tal vez tener que mirar esa cara aterradora desde la infancia era porque la psique de su líder de equipo estaba un poco distorsionada. Por su parte, Yunhai no podía entender por qué Yana aceptaría una reunión privada con el hombre que jugó cirujano con su corazón. Repentinamente, Yunhai notó a Juan mirando un anuncio de academia. No podía creer que alguien con una cara y estilo de magia tan aterradores tuviera algún negocio enseñando. Aún así, tenía que admitir que sus habilidades de regeneración y perforación de defensa eran bastante valiosas. Sin embargo, Yunhai resopló que Yana no era el tipo de vender su magia por dinero. Después de un momento de pensamiento, Juan ofreció su propia teoría. Yujin probablemente solo quería usarla como un truco de marketing. Después de todo, qué mejor anuncio que tan fuerte que incluso la hija del gran mago no pudo resistir su magia. Repentinamente, el par chocó con una extraña en la calle. Mientras Juan rápidamente se disculpó, Yunhai todavía estaba a mitad de queja cuando el hombre los llamó. Dijo que los había visto en YouTube y los reconoció como los dos magos que estaban con Yana. Yunhai solo pudo suspirar ante su fama no deseada de Internet. Mientras Juan cautelosamente preguntó si se habían conocido, el hombre que no era otro que Friedrich brilló y se presentó como el mejor amigo del padre de Yana, prácticamente un tío. Mientras tanto, de vuelta en la oficina, una Yana muy molesta bruscamente preguntó a Yujin qué quería. Dudó antes de preguntar si su corazón se sentía como si estuviera siendo forzado cada vez que usaba magia. Yan admitió que sí, adivinando que su padre le había dicho. Amargamente aceptó el hecho de que si seguía así, no viviría mucho más. Viendo su silencio, dejó escapar una risa desesperada autoburlona. Lamentó el regalo especial que heredó de su padre.
que venía con una alergia al maná extremadamente rara que mantenía su corazón en un estado constante de sobrecarga, Yujin solo escuchó en silencio, interiormente resoplando ante la explicación de alergia al maná, reconociéndola como una mentira plausible que su maestro había cocinado. Yana, completamente inconsciente, continuó sugiriendo sarcásticamente que esto debe ser porque su tío decidió realizar su pequeña inspección de pecho, y que su impulsividad imprudente no había cambiado ni un poco. Con eso, se volvió para irse, afirmando que tenía una montaña de trabajo que hacer. Repentinamente, él se extendió y la detuvo, en un revoltijo de palabras. Yujin dijo que había más en el mundo que ser una maga, le rogó que renunciara a esta vida frágil para comenzar de nuevo en una línea de trabajo diferente donde realmente pudiera ser útil, y prometió ayudarla. Esa oferta fue la gota que derramó el vaso. Yan explotó, luchó para salir de su agarre, declarando que había cruzado la línea y ya no tenía el derecho de ser su tío o entrometerse en su vida. Insistió en que esta vida era suya, un legado especial de su padre, ese defecto era suyo para soportar porque nació con él. Yana gruñó que preferiría morir antes que vivir una vida mediocre como una no maga. Entonces comentó sarcásticamente que abrir una academia de magia le quedaba bien y debería mantenerse fuera de sus asuntos y enfocarse en estafar a estudiantes con sus cuotas de matrícula. Las palabras hirientes volaron, pero Yujin parecía impasible, estaba a punto de soltar el secreto bomba, pero en un momento de mal tiempo cósmico, el teléfono de Yan sonó, de la voz alarmada de Yunhai al otro lado. Sabía que era una emergencia, apresuradamente se disculpó y salió corriendo, dejando a Yujin solo con su frustración y arrepentimiento, preguntándose si debería haberle dicho la verdad. Un recuerdo destelló en la mente de Yujin, una conversación con su maestro, Yan Yoyok, sobre una simulación fallida. Yujin había admitido que incluso con todo su conocimiento médico mágico, no podía detener a un cuerpo de rechazar maná. Tenía una idea loca sobre trasplantar el corazón de un mago para crear magos aún más grandes. Yan Yoyok había descartado la idea, afirmando que la premisa de trasplantar el corazón superior en sí lleno con el maná de Yujin en su joven hija, Yana, era demasiado extrema. Sin embargo, con una buena intención de darle a su preciosa sobrina lo mejor, Yujin no había considerado, pero rápidamente se dio cuenta de que ayudarla a usar magia solo para vivir una vida frágil era inútil y había archivado la idea para encontrar otra manera. De vuelta en el presente, Yujin se dio cuenta con un sabor amargo que incluso si le dijera la verdad, Yana nunca renunciaría. Se sentía completamente impotente, debería restringirla a la fuerza, sellar su magia. Se maldijo a sí mismo, atormentado por el pensamiento de que Yana estaba muriendo porque su maestro había tomado su corazón. Se sentía tan inútil y cobarde como lo era hace 14 años. Repentinamente, el timbre de la puerta sonó. Al mismo tiempo, no muy lejos, Yana estaba cara a cara con Friedrich. Casualmente comentó que no se parecía a su padre, aparte de su color de cabello y ojos. Yana lo ignoró, su enfoque afilado como una navaja mientras trataba de descifrar una ruta de escape. La presión que irradiaba de este hombre era sofocante. Sabía exactamente quién era, el viejo hombre derecho de su padre, el traidor que había nivelado una ciudad entera, Friedrich Gamura. Friedrich tomó un trago de cerveza, murmurando sobre viejos recuerdos haciéndolo sentir enfermo antes de declararse el mago de combate más fuerte vivo. Detrás de él, los dos amigos de Yan yacían inmóviles. Despreocupadamente los arrojó al suelo, burlándose de que no podía entender por qué mantenía a esos débiles alrededor que ni siquiera podían manejar encargos simples. Juan débilmente jadeó para que su líder de equipo corriera mientras una Yunhai temblorosa se disculpó por llamarla en pánico. En respuesta, Yan calmadamente dijo que los llevaría al hospital y les agradeció por todo. Esa frase, por todo, envió una sacudida de miedo a través de ellos, haciéndolos pensar que había perdido la cabeza. Todo lo que dijo después fue lo siento. Friedrich esperó a que se compusiera antes de afirmar su demanda. Quería que lo ayudara a preparar un regalo para su reunión con su padre después de 30 años. Entonces malvadamente sugirió que la cabeza de su hija probablemente haría un presente dramático. Mientras Friedrich continuaba su monólogo villano, una sonrisa astuta se deslizó por el rostro de Yana. Había encontrado lo que estaba buscando, gritó, burlándose de la ignorancia de un supuesto viejo amigo que ni siquiera sabía lo que le gustaba a su padre. Con resolución férrea, Yana declaró que no daría otro paso. Su padre no lo estaría conociendo hoy. Como la hija y discípula más leal del gran mago Yan Yoyok, había decidido que este sería el lugar de descanso final del traidor. El vestíbulo del hospital cayó en una escena de caos, usualmente solo vista en los episodios finales de una serie larga de televisión cuando dos personas repentinamente aparecieron de la nada justo en la entrada. El personal médico, para su crédito, inmediatamente saltó a la acción, gritando cosas como emergencia y despejen un camino con admirable energía. Mientras tanto, en la oficina de Yujin, un mundo lejos del drama de emergencias, la señorita Kim Sun-un-hai estaba valientemente tratando de explicar un plan promocional. Mencionó involucrar al Departamento de Relaciones Públicas, quienes pronto enviarían al protagonista una guía rápida para promoción en redes sociales, una frase que golpea miedo en los corazones de los introvertidos en todas partes. Esperaba que esto aligerara su carga, aunque principalmente estaba tratando de convencerse a sí misma.
Solo había pasado porque todo este desastre fue su idea, y tenía un presentimiento persistente de que estaba a punto de causar más problemas. El aura sombría y desaliñada de Yujin era tan fuerte que la estaba haciendo físicamente nauseosa. Honestamente, no podía comprender que injusticia cósmica lo había dejado luciendo como un globo desinflado. Después de una pausa incómodamente larga, finalmente se aventuró a preguntar qué estaba mal, lo mismo para Rainbow en sistema. Se disculpó por preocuparla y entonces con el aire casual de alguien anunciando que está cambiando a descafeinado declaró que estaba desechando todo el plan de la academia para encontrar un nuevo trabajo. La mandíbula de Kim Hai casi golpeó el piso. Yujin explicó que se sentía tan calificado para ser un maestro como una roca. Le había dicho a un niño que renunciara a su sueño, un niño tan desesperado que había recurrido a la autolesión para perseguirlo, en lugar de ser un mentor sabio, solo. Había empeorado las cosas, marcándose a sí mismo como un entrometido que carecía de la función humana básica de empatía oportuna. Después de escuchar su trágico relato, Kim Hai inmediatamente cambió a su viejo modo de detective, compartió que había visto su parte justa de trabajos ingratos, como la vez que derribó una puerta para salvar a alguien de un ladrón solo para ser gritada por la puerta de madera rota, o la vez que recibió una bofetada después de hablar con alguien que intentaba suicidarse. Señaló que el mundo está lleno de personas que o no son conscientes de su propio peligro o voluntariamente ignoran las manos que se extienden para ayudarlos, pero enfatizó que dejarlos ser no era una opción porque salvar personas era literalmente su trabajo. Aplicando esta lógica a él, le recordó a Yujin que había elegido el camino de un educador. El trabajo de un maestro, argumentó, es señalar los peligros cuando un estudiante está tratando de pretender que su dolor no existe, preocuparse junto con ellos, y ayudarlos a encontrar una salida que no involucre pérdida mágica de sangre. Yujin silenciosamente refunfuñó que sonaba genial en teoría, pero no tenía ni idea de por dónde comenzar. Viendo su expresión de cachorro perdido, Kim Hai sugirió que en un mundo con magia, debe haber algún tipo de solución. Sus palabras fueron como un desfibrilador mágico para su cerebro. Repentinamente se dio cuenta de que podía caminar el gran camino de la magia junto a sus estudiantes, guiándolos a través de todo, desde exámenes y pasatiempos hasta empleo real. Una idea brillante, tal vez demente, comenzó a formarse, en marcado contraste con la contemplación tranquila en la oficina de Yujin. La ubicación de Yana estaba experimentando una crisis estructural severa gracias al poder absoluto de sus círculos mágicos. Estaba lanzando todo lo que tenía a su oponente, desde un hechizo de lanzamiento simple y doble hasta una elegante espada mágica combinada, básicamente peleando con todo lo que tenía. Sin embargo, su cuerpo estaba comenzando a presentar una queja formal. Su oponente, Friedrich, lucía tan aburrido, que bien podría haber comenzado a hacer sus impuestos. A regañadientes admitió que era una gran maga de alto nivel con la sangre noble del gran mago Yan Yueyok, una piscina de manipulación masiva y un talento raro para combinar hechizos, pero entonces bostezó y la criticó como una experta en todo y maestra en nada, acusándola de solo presumir. Repentinamente, el monólogo de Friedrich fue cortado por la vista horrífica e impresionante ante él. Yana, apretando los dientes a través del dolor ardiente en su pecho, había desatado el hechizo de triple lanzamiento, lluvia de Meteor Rose lanza. Después del ataque, quedó jadeando, completamente exhausta. Sabía que había usado cada truco en el libro, un hechizo más, y probablemente explotaría como un corcho de champán. Calculó que tanto su magia como su vida habían alcanzado su gran final, esperando que su último esfuerzo desesperado al menos hubiera significado algo, pero Friedrich todavía estaba parado, sin un rasguño, luciendo levemente incomodado. Se paseó y comenzó a destrozarla verbalmente, llamando a su magia llamativa y dependiente del poder un insulto al nombre triple lanzamiento. Compadeció a Yan Yueyok por tener tal descendiente y declaró que matar a una fracasada como ella era básicamente hacerle un favor al viejo sacando la basura. Perdida en una neblina de dolor, Yan realmente ya no estaba escuchando sus insultos. Friedrich, habiendo agotado su discurso de villano, se aburrió de nuevo y decidió dejarla vivir, diciéndole que solo fuera a casa, se diera una ducha, y se fuera a la cama. Esto hizo que Yan volviera a la realidad. Desesperadamente lo llamó de vuelta, exigiendo que la matara como prometió. No quería vivir una vida patética y sin magia. Su insistencia en morir parecía genuinamente molestar a Friedrich. Rugió que estaba siendo llorona y molesta. Justo cuando estaba a punto de concederle su deseo y entregar el golpe final, Yujin apareció de la nada y preguntó qué estaba pasando, dejando a ambos combatientes completamente impactados. Retrocediendo un poco mientras trataba de disfrutar algo de tiempo de trabajo de calidad, el teléfono de Yujin decidió intervenir. Al otro lado de la línea, una voz comenzó a derramar detalles sobre un tipo llamado Friedrich y soltó una ubicación específica. Después de que los engranajes en el cerebro de Yujin hicieron clic en su lugar, se dio cuenta de quién y dónde era y calmadamente le dijo a la persona que llamaba en pánico que se calmara, tranquilizándolos de que estarían perfectamente seguros. Entonces inmediatamente se volvió hacia la inspectora Kim Sun-un-hai, poniendo su mejor cara de lo siento increíblemente mientras explicaba que un asunto de importancia que sacudía la tierra acababa de caer en su regazo. La inspectora Kim, siempre profesional, básicamente solo asintió y le dijo que fuera a hacer su cosa.
pero antes de hacer su salida dramática, Yu-jin recordó el volante y educadamente pidió que se lo devolviera, después de recuperarlo de una Kim Sun-un-hai ligeramente. Desconcertada, dejó escapar un suspiro de alivio lo suficientemente grande como para impulsar un pequeño velero, entonces una vez más se disculpó por su estado sombrío y melancólico anterior, que claramente la había preocupado, especialmente porque había tomado tiempo de su agenda ocupada para visitar. Kim Un-hai humildemente lo descartó, diciendo que no era nada, y su única preocupación era que tal vez había metido su nariz donde no pertenecía. La frase metió su nariz repentinamente encendió una idea en la cabeza de Yu-jin, inmediatamente insistió en que su supuesta intromisión era exactamente el aliento que necesitaba y prometió llamarla después de apagar este desastre. Dicho eso, casualmente rasgó un portal a otra dimensión y atravesó. La inspectora Kim Un-hai, quien quedó mirando al vacío, solo pudo desearle un viaje seguro, estaba completamente desconcertada, preguntándose qué tipo de emergencia era tan urgente que requería salir como si estuviera saliendo por una ventana del segundo piso, y mientras lucía encendido de nuevo, no pudo evitar maravillarse de que alguien pudiera crear una expresión que fuera tan energizada y tan aterradora. Mientras tanto, Yu-jin, sin pensar en cómo se veía su salida, ahora estaba disparándose por el cielo como un misil guiado hacia las coordenadas. La escena que lo saludó era una zona de desastre total, luciendo como si hubiera sido personalmente pisoteada por un monstruo gigante, lo que lo hizo silbar silenciosamente en admiración por el tipo de poder de fuego mágico que podía causar tal desastre. Repentinamente, la voz de Yana rasgó el aire, gritando que no había terminado todavía. Dándose cuenta de que había llegado, Yu-jin aterrizó justo cuando Yana estaba exigiendo que su oponente regresara para la segunda ronda. Antes de que la reunión del tío pudiera comenzar apropiadamente, Friedrich lanzó un ataque que separó limpiamente la cabeza de Yu-jin de su cuello. El viejo se veía disgustado, declarando que no podía soportar la fea cara de Yu-jin y que su mano se había resbalado un poco, pero en un giro impactante de eventos, la cabeza de Yu-jin creció de vuelta, y calmadamente comentó que la personalidad de Friedrich era tan encantadora como siempre. Le dijo al viejo que aguantara sus caballos. Tan pronto como terminara de hablar con Yana, trataría con él. En este punto, Yana estaba teniendo un colapso completo mientras observaba a su tío casualmente sacar su propio corazón de su pecho. Yu-jin señaló que el órgano estaba a punto de explotar y advirtió que si acababa de usar magia, el resultado habría sido, bueno, muy desordenado. Enojada, Yana descartó su preocupación, exigiendo que se mantuviera fuera de sus asuntos. Gritó que esta era su única oportunidad de morir, como la hija de Yang Youyuk por primera vez. La voz de Yu-jin bajó a un tono bajo y aterrador mientras cuestionaba a su sobrina qué tipo de adulto solo se para y observa a un niño tratar de terminar su propia vida. Esas palabras golpearon a Yana como una tonelada de ladrillos. Sollozando, preguntó qué quería que hiciera ahora. Confesó que esta era la única manera en que podía volverse especial a los ojos de su padre, y con un corazón como el suyo, ya no podía soñar con convertirse en una gran maga. Mirando a su sobrina llorando, nuestro héroe lentamente hizo una oferta. Le dijo que pusiera esa ambición especial en espera por un momento y prometió que si renunciaba a su plan de morir y le daba una oportunidad de tomar responsabilidad, la haría una gran maga, sin importar el costo. Después de que las lágrimas se detuvieron, Yana miró el folleto de la academia en la mano de su tío. Estaba a punto de decir que incluso su padre no podía ayudarla, pero se tragó las palabras. El hombre ante ella era la persona que siempre había admirado. Un pequeño comentario sarcástico escapó de sus labios, pero dentro una esperanza poderosa comenzó a elevarse. Decidió apostar por este tío suyo, esperando que pudiera darle una oportunidad de soñar el sueño que había renunciado. Entonces preguntó si estaba bien llamarlo maestro ahora. Yu-jin brilló, sugiriendo que lo llamara maestro Yu-jin para ser moderna. Seguramente después de que aplastó el viejo corazón de Yan, gritó en terror pero se sorprendió de no sentir dolor. Yu-jin, sin embargo, lucía increíblemente emocionado, teniendo una pequeña charla con su propio corazón y diciéndole que comenzara a latir como el corazón de Yana de ahora en adelante. Mientras el nuevo corazón fue colocado dentro de ella, Yana sintió un cambio inmediato. El río furioso de maná dentro de ella se había ido, reemplazado por una calma desconocida. La sensación de que su cuerpo no era suyo también se desvaneció. Se dio cuenta de que todavía podía vivir y comenzar de nuevo en el camino para convertirse en una gran maga. Justo entonces, la voz de Yu-jin resonó, disculpándose con Friedrich por la espera. Yana repentinamente recordó la presencia del enemigo. Nuestro héroe fríamente anunció que su conversación había terminado, y estaba listo para tratar con el viejo. Friedrich, quien había estado matando el tiempo jugando con su teléfono por puro aburrimiento, comenzó a enfurecerse, se burló y refunfuñó sobre ser ignorado mientras también declaraba que no recordaba la cara desagradable de Yu-jin. Yu-jin casualmente respondió que no había pasado suficiente tiempo para olvidar. Solo unos 30 años desde que se conocieron por última vez. Cuando Friedrich visitó a su maestro, hizo un berrinche, recibió un sermón, y tuvo que huir. Esas palabras fueron como verter gasolina en un fuego. Friedrich voló en rabia, su maná hirviendo, rugió,
maldiciendo que todos los niños enseñados por Yang Yokai tenían la misma boca podrida. Viendo el peligro, una llana alarmada acusó a su tío de estar demente, temiendo que ambos estaban a punto de morir, pero inmediatamente cayó en silencio cuando Yujin colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Nuestro héroe explicó que esto era realmente algo bueno porque Friedrich era demasiado peligroso para dejarlo solo. Finalmente, le dijo a Yana que observara cuidadosamente ya que esta sería la primera lección de la Academia de Magia de Yujin, la ceremonia de apertura para su plan de estudios de Gran Maga. Yana prácticamente pegó sus ojos al extraño adorno en la mano de Yujin, su mente casi cortocircuitando, estaba a mitad en incredulidad, preguntándose qué demonios era esta cosa, qué significaban sus caracteres antiguos, y si era incluso magia real. En serio, nunca había visto un carácter antiguo que pareciera dibujado por un niño pequeño, como si leyera su mente. Yujin sonrió y confirmó que sí, era magia. Explicó que dado que las capacidades defensivas actuales de Yana estaban a la par con una bolsa de papel mojado, había creado este artículo para protegerla de los hechizos desagradables de Friedrich. Solemnemente lo nombró el segundo encantamiento, el supremo amuleto de protección de cuerpo completo de todos los atributos. A pesar del nombre elegante, todavía le dijo que retrocediera un poco porque las cosas estaban a punto de ponerse intensas. Entonces, de la nada, repentinamente preguntó cuánto maná acababa de quemar, un poco desconcertada por la pregunta aleatoria. Yana confiadamente afirmó que sabía ya que el hechizo de abrigo era su movimiento defensivo preferido en cada batalla, pero Yujin soltó una bomba que la dejó completamente sin palabras. No había usado ni una sola gota de maná. Le dijo que no entrara en pánico por el suministro de maná en su corazón desapareciendo porque él mismo estaba bajo en maná de corazón, lo que este maestro suyo estaba a punto de demostrar y lo que metería en su cabeza de ahora en adelante era el arte de la magia sin maná. Escuchando estas palabras increíbles en una situación de vida o muerte, Yana observó la espalda que se retiraba de su tío, un signo de interrogación gigante parpadeando de duda flotando sobre su cabeza sobre sus posibilidades de ganar. Mientras tanto, Friedrich estaba observando a Yujin, adivinando que era algún tipo de luchador de combate cercano, pero no del tipo que se apresura imprudentemente. Sabiendo que Yujin era el estudiante de Yang Yoayok, calculó que el tipo debía tener un as bajo la manga, así que decidió mantener la calma y observar. Para su sorpresa, Yujin inmediatamente lanzó una pelea antigua, rugiendo el nombre de su hechizo. Segundo encantamiento, las cadenas interminables de atadura del infierno. Esta vista rompió completamente la realidad de Yana. No podía creer que la barrera que había atacado con magia de alto nivel sin efecto estaba siendo destrozada por Yujin con lo que parecía un hechizo de nivel de entrada. Por su parte, Friedrich silenciosamente admitió que la estructura mágica de Yujin era bastante sólida, mucho mejor que su maestro, Yang Yoayok, pero todavía no pudo resistir una burla, burlándose de que se necesitaría más que eso para hacerlo ponerse serio. Un segundo después, el viejo desató un movimiento que voló la cabeza de Yujin, arrogantemente preguntándose si la magia regenerativa podía curar eso. Estaba genuinamente impactado cuando la cabeza creció de vuelta instantáneamente y notó que la regeneración a este nivel era más rara que un comentario educado de internet y seguramente era la carta de triunfo de su oponente. A pesar de saber que su maestro era hábil, Yana no pudo evitar preocuparse. Se dio cuenta de que mientras la regeneración era casi imparable, su oponente era el gran mago Friedrich, quien seguramente descubriría una estrategia de contra antes de que pudieras decir abracadabra, y como predijo, Friedrich se rió, afirmando que había visto este truco antes y que nada era verdaderamente inmortal. El viejo planeaba desintegrar el cuerpo de Yujin hasta el nivel molecular y luego reensamblarlo en un lío revuelto para romper el algoritmo de regeneración. Sin embargo, repentinamente se congeló cuando se dio cuenta de que Yujin estaba haciendo lo imposible. Agarrando el rayo negro, la mente de Friedrich se tambaleó. El rayo negro era una reacción química causada por maná capaz de disolver cualquier cosa al contacto. Sin embargo, Yujin no estaba sosteniendo como si estuviera recogiendo una margarita. El viejo se preguntó qué tipo de magia de mente estaba usando su oponente, pero decidió lidiar con ello primero y contraatacar después. Repentinamente, Yujin se lanzó hacia adelante, declarando: «Es tu turno». Friedrich fue tomado por sorpresa, sarcásticamente, pensando que romper la barrera debió haber hecho a Yujin demasiado confiado. Calculó que Yujin podría sentir como si estuviera agarrando su brazo, pero en realidad, solo estaba tocando 12 capas de protección mágica de alta densidad, básicamente, el equivalente de intentar golpear a través de una pared de búnker nuclear con sus manos desnudas, pero su arrogancia rápidamente se desvaneció mientras Yujin hundía sus manos directo a través de la barrera, enviando a Friedrich a un pánico total. Observando su cuerpo ser estirado como caramelo, Friedrich solo pudo maldecir en horror absoluto, incapaz de comprender cómo su barrera, que ni siquiera Yang Yoayok había roto nunca, podía ser tan vergonzosamente deshecha.
Completamente ignorando la crisis existencial de Friedrich, Yujin llamó a Jan, se disculpó por no tener mucho tiempo para una explicación exhaustiva, así que le daría la versión condensada de lo que acababa de hacer. Era la habilidad de cambiar libremente la forma y estructura de su cuerpo e incluso transmutar materia al tacto. Reveló que no era exactamente magia, y la técnica que estaba a punto de aprender se llamaba magia sin runas, ser convertido en una lección práctica involuntaria para Jan. Envió a Friedrich a una espiral de rabia pura, una sensación inexplicable y nauseabunda se revolvió dentro de él como si su cordura estuviera siendo masticada. No era el dolor de un brazo perdido, ni la confusión de la magia extraña de Yujin, era la sensación de cosas que nunca jamás deberían mezclarse siendo retorcidas y aplastadas en una existencia grotesca, como mirar algo que no pertenecía a este mundo. Friedrich lo perdió, gritando para que Yujin se detuviera, desde detrás de su escudo. Seguro, una llana preocupada llamó a su maestro. Friedrich, mientras tanto, estaba profundo en pánico, preguntándose si esto era miedo, si estaba a punto de perder ante algo incomprensible desconocido. Un estudiante de Jan Yuayok, en el momento en que su corazón fue arrancado de su pecho, Friedrich supo que el juego había terminado. Yujin dejó escapar una risa salvaje, diciendo extrañamente que en este estado, cuanto más magia usaba, más le picaba el cerebro incontrolablemente. Jan lo presenció todo con asombro, incapaz de creer que su maestro había realmente derrotado al gran mago Friedrich. Recuperando su compostura, Friedrich preguntó si Yujin le creería si decía que fue solo suerte. Yujin, siempre curioso, respondió que dado que no era un experto en magia de combate, si Friedrich lo decía, tomaría su palabra. Friedrich se burló, comentando que su actitud insolente hasta el final probaba que era de hecho el estudiante de Jan Yuayok. Yujin respondió despreocupadamente, pero entonces su voz se volvió de acero mientras relataba el crimen de Friedrich. Con un solo gesto, el viejo había nivelado una ciudad entera en medio de los gritos de su gente ardiendo. Declaró que Friedrich era alguien que nunca debería tener permitido usar magia y que terminaría con el gran mago aquí mismo, ahora mismo. Friedrich se rió, aceptando su derrota y diciendo que Yujin tenía todo el derecho de actuar arrogante como el vencedor. Sin embargo, justo antes de que Yujin pudiera aplastar el corazón, Friedrich rápidamente lo tocó, llamándolo un recuerdo y un trofeo de guerra. Yujin inmediatamente se dio cuenta de que era un ataque suicida. Antes de que el corazón fuera tomado, Friedrich había bombeado todo su suministro de maná directamente en su torrente sanguíneo. Mientras Friedrich gritaba una disculpa, Yujin finalmente captó el poder aterrador y el peligro de su oponente. Repentinamente, un hechizo espacial bloqueó a Yujin, y un soldado apareció. El soldado comenzó a escoltar a Friedrich lejos, diciendo que lo llevaría a casa, pero Friedrich lo detuvo, diciendo que gracias a Yujin, había tenido algunas epifanías y quería probar algo como regalo de agradecimiento. Lanzó un nuevo hechizo, tercer encantamiento, el altar del vacío, y entonces burlonamente agradeció a Yujin por la gran cosecha inesperada, prometiendo una revancha más épica antes de desaparecer. Desde arriba, Jan enfureció de que habían dejado al bastardo escapar, no podía creer sus ojos. Su tío había derrotado al gran mago más fuerte sin pedir prestado el poder de otro gran mago, una hazaña que debería haber sido imposible. Sin embargo, solo respondió humildemente que fue suerte y su oponente había sido descuidado. Mientras silenciosamente estaba aliviado de que la pelea terminara antes de que su tiempo se agotara, Yana no lo compró, argumentando que el viejo Friedrich no admitiría derrota tan fácilmente e insistiendo en que Yujin había verdaderamente ganado. Entonces, llena de curiosidad, preguntó qué demonios era la magia sin runas. En ese momento, Yujin repentinamente colocó una mano en su hombro, solemnemente prometiendo que todo lo que podía hacer e incluso más, se aseguraría de que ella también pudiera hacerlo. Como el discípulo del gran mago más grande, la haría la segunda más grande. A cambio, quería que prometiera no involucrarse en líos como este nunca más y apreciar su propia vida. Viendo al mismo viejo maestro que siempre había conocido, Yana felizmente colocó su mano sobre la suya y prometió. En otro lugar de la ciudad, Jan Yuhyokei estaba poniéndose al día con las noticias en su mansión cuando recibió un reporte sobre la aparición de Friedrich y una batalla mágica de gran escala en las afueras de Insin. Su subordinado reportó que afortunadamente no hubo víctimas civiles y el oponente era. Antes de que el hombre pudiera terminar, Jan Yuhyok interrumpió, preocupándose de que Yana probablemente imprudentemente lo había perseguido y que como padre, no quería que su hija se probara con su vida. El subordinado rápidamente intervino, informándole que Yujin había intervenido en la batalla, llevando a la retirada de Friedrich, y la dama Yana estando completamente a salvo. Escuchando esto, Jan Yui dejó su libro, dejó escapar un largo suspiro, y se preguntó si Yujin había verdaderamente regresado. En una clínica de campo ubicada en un callejón oscuro del mercado negro, un joven tímido se acercó a una doctora de cabello blanco, nerviosamente explicó que escuchó que necesitaba un asistente quirúrgico urgente, pero estaba teniendo un poco de crisis moral. Confirmando que el paciente era el notorio terrorista Friedrich, planteó una pregunta profundamente filosófica. Como ser humano, incluso antes que doctor, ¿era verdaderamente lo correcto salvar a un monstruo como este? La respuesta de la mujer de cabello blanco fue, digamos, para nada filosófica. Bruscamente le recordó que, de hecho,
había sido secuestrado y estaba parado en la guarida del enemigo, aconsejó que si quería ir a casa de una pieza, sería mejor enfocarse en la cirugía y dejar la reflexión existencial para después. Justo entonces, alguien llamó doctora en jefe, y la mujer reportó que Friedrich, contra todo pronóstico, todavía estaba vivo. Entonces ordenó que la cirugía comenzara inmediatamente. Mientras tanto, un hombre llamado Lennis apareció al lado de la cama y saludó a Friedrich. El terrorista, apenas aguantando, logró responder, admitiendo que Lennis debió haber tenido un tiempo difícil limpiando los desastres que había hecho. Sin embargo, Lennis sinceramente no estuvo de acuerdo, declarando que servirle era un honor y esperando que el artículo que trajo ayudara a Friedrich a lograr su gran ambición que cambiaba el mundo. Al recibir el artículo, la mujer de cabello blanco, Sari, reportó que habían recuperado con éxito un corazón y un brazo derecho de su hijo y estaban procediendo con el trasplante. Friedrich, con la poca fuerza que le quedaba, ordenó a Sari realizar un funeral apropiado para su hijo, una orden que ella aceptó reacia. Después de la cirugía, Sari intentó decirle a Friedrich que dejara de hablar y conservara su fuerza, pero él no estaba de humor para escuchar. En cambio, ordenó a alguien llamado Zodíaco que reuniera todas sus fuerzas, declaró que su reciente roce con la muerte, o tal vez la sangre nueva fresca, había encendido en su mente un plan mucho mejor. Recordó las palabras de Jan Yuhyokei sobre un niño con ojos expresivos y como en medio de la multitud que despreciaba, un héroe podría emerger para sorprender incluso al más fuerte. Friedrich estalló en un ataque de risa maníaca, admitiendo que Jan Yuhyok había tenido razón, los tiempos y los magos habían cambiado, pero no de la manera que esperaba. En un rincón completamente diferente del mundo, Yana estaba experimentando una nueva sensación, el sabor amargo y a nuez del café, era algo que su corazón previamente débil le había prohibido probar, y francamente, no era tan bueno como había imaginado. Cuando Yunhai preguntó cómo estaba, Jan alegremente respondió que esta era la más saludable que se había sentido, al punto donde se preguntaba si alguna vez había estado verdaderamente saludable antes, viendo que ambos compañeros de equipo estaban bien, sintió una ola de alivio. Yunhai se rió, admitiendo que hubo un momento en que pensó que era una muerta, expresó su asombro absoluto ante las habilidades de curación milagrosas del tío de su líder de equipo. Yunhai relató el momento en que irrumpió en emergencias, declarando que estaba ahí para ayudar, casi dándole un ataque cardíaco por impacto y luego salvando su vida. Yana simplemente explicó que su tío era, para decirlo suavemente, una persona impredecible. En este punto, Hong cautelosamente preguntó sobre la repentina decisión de Yana de cerrar su tienda. Calmadamente explicó que dado que ya no era una maga, no podía continuar tomando contratos, les pidió mantener esto en secreto, diciéndoles que informaran al otro personal que estaba sufriendo efectos secundarios de la batalla con Friedrich e iría al extranjero a recuperarse. Cuando Yunhai dudó, Yana confirmó que el maestro Yujin había aceptado ayudarla a recuperar su magia. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero por ahora, estaría quedándose en la casa del protagonista y dependiendo de su ayuda. Hon y Yunhai tenían sus propios pensamientos. Hon sabía que Yujin era el mago genio que había derrotado a Friedrich, mientras Yunhai se preguntaba si Yana realmente iba a aprender esa magia rara. Sin embargo, viendo a Yan tan calmada y llena de vida, un marcado contraste con su anterior yo frío y obsesionado con logros, Hon decidió respetar su elección. Calculó que este cambio positivo era gracias a esa persona y recordó cómo Yujin había tratado a su directora con cuidado especial. Llamar a Yujin como respaldo cuando no pudieron contactar al gran mago Jan Yuhyok, pensó para sí mismo, había sido un golpe de genio. Su conversación fue repentinamente interrumpida por el resto del equipo, quienes irrumpieron para protestar su retiro, argumentando que el mundo todavía necesitaba a la maga Yan. Tuvo que corregirlos, aclarando que solo se iba por tratamiento y recuperación. Un miembro incluso ofreció ir al extranjero con ella para cuidarla, forzando a Yunhai a jalarlo de vuelta y recordarle que la recuperación de la capitana estaba siendo manejada por el estudiante favorito del gran mago Jan Yuhyokei. Otro le entregó a Yan un sombrero reparado, explicó que las funciones de transformación y codificación mágica estaban arregladas, pero el ala rota desafortunadamente estaba más allá de sus habilidades. Yana no los culpó, tomó la culpa como suya y le agradeció por arreglarlo tanto como pudo. Entonces Yana ofreció sus sinceros y conmovedores agradecimientos a cada uno de ellos, a Songhua, Yuna y Tijin por mantener el fuerte para que pudiera trabajar en paz, a Yunhai por siempre cuidarla, diciéndole que no se culpara, y especialmente a Hon, quien había salvado su vida, una deuda que nunca olvidaría. Se disculpó por arrastrarlos a su lío y expresó su confianza en que con su talento, pronto brillarían en roles aún más grandes. Finalmente, prometió hacer todo en su poder para recuperarse y regresar como una maga de la que todos pudieran estar orgullosos. A pesar de la despedida, Yan no se sintió triste o perdida, al contrario, estaba bastante emocionada. Una sensación vaga le dijo que todo estaría bien, que ya no necesitaba torturarse a sí misma en busca de un final. El maestro Yujin había probado sus habilidades y prometido entrenarla para ser su igual o tal vez incluso superarlo.